me presento, soy Camila Pollensweig, la directora del grado en emprendimiento de la Universidad Camilo José Cela, y hoy vamos a hablar un poco sobre emprendimiento, sobre cómo descubrir y sobre todo cómo incentivar el espíritu emprendedor que llevan nuestros hijos dentro. Y lo primero todo, quería, además de agradeceros estar aquí, quería comentaros que voy a hacer al principio la presentación y como la mayoría o seguramente todos estáis muteados, lo que vamos a hacer es dejar las preguntas para el final. Entonces al final voy a acabar la presentación y nada, vamos a hacer un poco más un debate y preguntas abiertas para que podamos seguir con esto, ¿vale? Así podemos hacer todo el tirón. De todas formas, eso, cualquier cosa me lo decís por chat, pero lo que seguramente hagamos es dejar todas las preguntas para el final. Entonces, bueno, lo primero de todo, además de presentarme como la directora de grado, quería contaros un poco de dónde vengo o por qué estoy en este grado y por qué estoy trabajando con temas de emprendimiento. Yo estudié publicidad y relaciones públicas con marketing y gestión comercial. Normalmente cuando vais a una universidad y buscáis diferentes titulaciones, lo que os vais a encontrar que los directores de grado han estudiado ese mismo grado, porque al final son especialistas, se han especializado en eso y bueno, lo que hacemos es durante los años, en este caso, que es el grado en emprendimiento, los 4 años que dura el grado, pues hacer que los alumnos aprendan el máximo posible y tengan todas las herramientas para después poder salir al mercado laboral. Entonces, en mi caso es diferente, yo no soy graduada en emprendimiento y gestión de empresas, sino en publicidad y relaciones públicas, porque cuando yo estudié, hace ya varios años, esta carrera no existía, este grado no existía. Entonces, cuando hace 3 años la universidad decide abrir este grado, pues contactan conmigo, empezamos a hablar para poder sacar este grado adelante. ¿Y por qué yo? Porque aunque haya estudiado publicidad y relaciones públicas, el sector del emprendimiento y más de las startups, y ahora vamos a ver un poco de qué va el tema de las startups, es una cosa muy específica y que lleva pocos años, sobre todo en España. Entonces, bueno, yo después de la carrera entré a trabajar con temas de startups y en emprendimiento, me especialicé en esto y es por eso que hoy dirijo el grado. Pero la realidad es que no había una persona que estuviera graduada en emprendimiento y gestión de empresas, básicamente porque esta carrera no existía. Entonces, esto es muy interesante y ahora vamos a hablar sobre este tema, básicamente porque cuando hablamos de que algo no existía y de repente ahora existe, es que están habiendo muchos cambios en el sector, están habiendo cambios en general en el mundo y en el mercado laboral. Entonces, es importante que lo tengamos en la cabeza, sobre todo para después poder guiar a nuestros hijos en qué quieren estudiar, que ya no es como antes, ya no es, bueno, pues estudio Derecho y soy abogado. Ahora el abanico es enorme, hay muchísimos cambios, hay muchos puestos de trabajo que están apareciendo nuevos, entonces lo más probable es que vuestros hijos estudien algo y después se especialicen o trabajen en algo que todavía no existe. Entonces esto, bueno, para vuestra tranquilidad y para la de ellos, que sepáis que eso, que está cambiando y que es algo que tenemos que abrazar y que tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar ciertas decisiones. Entonces yo os cuento que estoy especializada en startups, en todo lo que es en emprendimiento, pero claro, ¿qué es una startup, no? Una startup es una empresa que recién empieza, que tiene una base tecnológica muy importante detrás. Si yo ahora decido abrir una tienda de ropa y una tienda presencial, una tienda física al uso en mi barrio, una tienda de ropa no sería una startup, sería una pyme, como conoceríamos un montón. Una startup es más que tenga una base digital importante detrás. Son empresas de nueva creación con base tecnológica. Startup eran estas, que seguramente todos conozcáis, lo que es Uber, Facebook, Netflix, WhatsApp. Esto eran startups cuando empezaron, hoy ya son grandes multinacionales, pero empezaron siendo startups y lo que tiene la startup que normalmente se diferencia de las empresas, además de de tener una base tecnológica detrás, es que solucionan un problema que es algo completamente novedoso. O sea, nosotros ahora vemos muy normal
la mensajería instantánea a través de WhatsApp, es decir, estar continuamente 24 horas conectados y poder mandar un mensaje y que nos contesten en el momento, pero esto antes no existía. Netflix es un poco más de lo mismo, o sea, seguramente todos habéis visto más esta imagen que es hacer cola para ir al cine, hacer cola para comprar unas entradas, que estar tirado en el sofá y buscar la serie o peli de turno y verla en el momento. Entonces, todas estas empresas que hoy tenemos tan a mano y que han cambiado nuestra forma de vivir, antes, pues para pedir un taxi teníamos que llamar y reservar con tiempo o bajar a la calle, y ahora algo, a golpe de 2 clics sabemos quién nos va a venir a buscar, cuánto tiempo vamos a tardar y cuánto nos van a cobrar. Entonces, son servicios, son empresas, muchos de servicios o productos que fueron cambiando nuestra forma de vivir, básicamente. Entonces, esto es lo que nosotros denominamos startups. Son empresas de nueva creación que solucionan problemas que antes no se estaban abordando con productos tecnológicos. Y nuestros hijos y vuestros hijos e hijas tendrán esto más que a la mano. Son nativos digitales y saben perfectamente cómo funcionan todos estos productos digitales. Lo que pasa es que ya están muy acostumbrados a usarlos, entonces muchos no, que es lo lógico, no están continuamente pensando que esto, bueno, detrás hay una empresa, hay muchos puestos de trabajo, hay puestos de trabajo nuevos todos los días en estas empresas, y que esta es una vía, es una carrera que pueden tomar si les pareciera interesante. Entonces, claramente el mundo está cambiando, lo estamos viendo todos los días, no solo con el COVID, que ha hecho que estalle todo por los aires y que realmente haya un cambio muy grande en la forma que tenemos de hacer las cosas, sino porque la tecnología misma hace que día a día estemos cambiando las cosas que hacemos. Y eso, ya os digo, o sea, creo que es importante que lo tengamos en cuenta para poder guiar, para que podáis guiar vosotros a vuestros hijos en los siguientes pasos después del colegio. Y que el mundo esté cambiando no es algo malo, o sea, no quiere decir que van a venir los robots a quitarnos el trabajo, ni muchísimo menos, pero sí tener en cuenta qué perfiles van a tener o qué perfiles van a estar necesitando las empresas para que vuestros hijos puedan dedicarse a estudiar o trabajar o perfilar ese tipo de características. Entonces es importante pensar qué trabajos vamos a tener en el futuro, porque sí, claro, el mundo está cambiando, pero ¿hacia dónde? Muchas veces no lo sabemos, pero sí es verdad que se estima que para dentro de menos de 10 años el 40% de los empleos que hoy conocemos va a desaparecer, y esto no es una mala noticia, o por lo menos no es para las futuras personas que se van a incorporar al mercado laboral, porque al igual que el 40% de los empleos van a desaparecer, se estima que más del 80% van a ser nuevos. Entonces, van a empezar a hacerse un montón de empleos, de trabajos, de formas de hacer las cosas que son nuevas, que hoy no conocemos, y es importante que esto lo sepamos nosotros y vuestros hijos. ¿Por qué? Porque también para guiarles ya no es tanto vas a estudiar esto porque después vas a trabajar en esta empresa y vas a hacer carrera durante 30 años y vas a terminar en este puesto de trabajo. O sea, puede que lo hagan, pero la realidad es que lo más probable es que no sea así, porque aparecen puestos nuevos todos los días. Incluso creo que a vosotros os va a pasar que si tenéis que pensar de aquí a 5 años en dónde vais a estar, hay un montón de cosas que están apareciendo nuevas. Entonces muchas veces es difícil entender bien dentro de 5 o 10 años dónde vamos a estar todos en el empleo, ¿no? Si hablamos de la parte profesional. Sí que hay una carrera que estamos haciendo, hay una carrera en la que se puede guiar y la que podéis guiar a vuestros hijos, pero es importante entender esto, que está cambiando, que hay mucho cambio, que vuestros hijos van a vivir ese cambio, que nosotros ya lo estamos viviendo y que, bueno, es importante tenerlo en cuenta. Entonces, en este sentido, cuando hablamos de que efectivamente no van a venir los robots a quitarnos el trabajo, pero sí es verdad que hay un montón de puestos de trabajo que van a desaparecer porque se van a automatizar. Entonces aquí lo que tenemos que pensar es qué nos hace diferentes y qué es lo que va a hacer diferentes a vuestros hijos
a la hora de estudiar y después que se puedan incorporar al mercado laboral, ¿no? O sea, cómo identificar esas cosas que tienen que les va a ser diferentes del resto para que, bueno, puedan ir poco a poco guiando su camino y, bueno, dibujando su camino, básicamente. Eh, para nosotros, en el grado en emprendimiento, pero en general, en todo lo que estamos viendo en el sector del emprendimiento, nosotros lo que vemos es que los emprendedores lo que hacen es solucionar problemas. Es decir, no es tanto montar negocios o crear empresas, que sí, que muchas veces los emprendedores crean empresas, pero sobre todo lo que hacen es solucionar problemas. ¿Qué quiere decir solucionar problemas? Pues son personas que cuando ven un reto, se quieren enfrentar a él y poder solucionarlo. No se quedan bloqueados y no están esperando que alguien les diga qué es lo que tienen que hacer. Esto lo vemos mucho en emprendimiento en startups, lo vemos en departamentos de innovación. Son personas que lo que están buscando es solucionar las cosas que ven que no están funcionando y esto puede ser en diferentes aspectos de las grandes empresas, en una pequeña empresa, puede ser en el día a día, cosas que veamos que necesitamos cambiar y que nos hace diferentes porque lo que queremos hacer es solucionarlo, ¿no? Y aquí es donde creo que tenemos que empezar esta presentación, ¿no? O sea, el lugar de donde empieza es, bueno, cuando hablamos de cómo identificar si nuestros hijos son emprendedores y cómo guiarles en un futuro, en qué van a estudiar o qué puede estudiar un emprendedor, lo que primero creo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué es un emprendedor? Como hablábamos antes, un emprendedor, ¿qué es? Un emprendedor es una persona que monta una empresa, un emprendedor es una persona exitosa en los negocios, un emprendedor es una persona que vende cursos online. O sea, ¿qué quiere decir ser un emprendedor, no? Y creo que esta pregunta tiene muchísimas respuestas. Yo os voy a dar algunas de las que creo que son las más importantes, pero de verdad que el abanico es súper amplio. Emprendimiento creo que tiene que ver más con un tema de actitud. Ser emprendedor creo que tiene que ver más con la actitud que uno le pone a las cosas que hace, más con eso que con montar una empresa. ¿Y por qué? Creo que vosotros podéis ver en vuestros hijos de 8, 10, 15 años actitudes emprendedoras, personas que pues, se enfrentan a retos, personas que se encuentran con problemas y que quieren solucionarlas, que no tienen miedo a los problemas, que no tienen miedo a los cambios. Entonces, se tiene que ver más con la actitud que con el propio hecho de crear una empresa. Y esto si lo trasladamos al mercado laboral es muy parecido. No tiene tanto que ver con que el emprendedor monta una empresa, que hay muchos que sí que lo hacen, sino que es una forma de enfrentarse a la vida y a la carrera profesional que están eligiendo. Pero sí es importante estos perfiles, porque estos perfiles se necesitan en un montón de empresas y en un montón de ámbitos en las propias empresas. Entonces tiene que ver con actitud. Y esto podéis verlo cuando veis que vuestros hijos tienen, por ejemplo, son líderes, ¿no? Que tienen liderazgo en sus grupos, que no tienen miedo a levantar la voz, a decir lo que opinan, a decir cuando no están cuando no están de acuerdo con algo, a solucionar problemas y a que les apasione la solución de problemas. O sea, que no solo que lo hagan porque lo tienen que hacer, sino porque les gusta ver cosas diferentes y probar cosas diferentes. Y sobre todo son perfiles que son muy inquietos. Son personas que les gusta probar diferentes cosas, que les gusta ver diferentes cosas, leer sobre diferentes cosas, escuchar diferentes cosas, conocer a gente que esté haciendo cosas diferentes, ¿no? O sea, son inquietos, no están como, no son muy estructurados y lo que quieren es eso, es ver como cosas diferentes continuamente. Esto es donde creo que podéis ver un poco el perfil y la actitud emprendedora en vuestros hijos e hijas, que es pues este tipo de cosas que podéis ver en el día a día, tanto en el colegio o con sus amigos, pero sobre todo eso en el día a día, que estáis con ellos en casa, que veis cómo actúan y que podéis ver estas cosas que pueden tener que tienen que ver con el perfil más emprendedor. Entonces, cuando entendemos qué es un emprendedor y decimos, bueno, pues entiendo que tengo hijos que van un poco por este perfil, lo que normalmente nos preguntamos es, bueno,
que estudia una persona que tiene este perfil, ¿no? O sea, que estudia un emprendedor, que estudia una persona que se define como persona emprendedora o que vosotros podéis ver que tiene actitudes emprendedoras y que tiene sentido que se guíen un poco por las carreras que tienen que ver más con emprendimiento. Entonces, aquí otra vez, yo voy a dar lo que creo que tiene como las pinceladas más importantes, pero la realidad es que un emprendedor puede estudiar cualquier cosa. O sea, un emprendedor puede salir desde una carrera de fisioterapia, desde una carrera de enfermería, puede estudiar un grado en cine y después ser una persona emprendedora, porque al final, como hablábamos de que el emprendedor es una cuestión de actitud, de liderazgo, de querer resolver problemas, eso se puede hacer desde cualquier ámbito. Entonces, la realidad es que si veis que alguno de vuestros hijos tiene un poco este perfil, no es obligatorio que estudie emprendimiento o que estudie un ADE o que estudie algo que tenga que ver con negocios, sino que puede estudiar si hay algo específico que le apasione o que le parezca interesante y en eso después dedicarse al sector del emprendimiento, porque monte su propia empresa ligada a lo que ha estudiado, porque dentro del sector que ha estudiado quiera desarrollar diferentes servicios o productos en una gran empresa. Entonces, la realidad es que un emprendedor puede estudiar un montón de cosas. Pero sí es verdad que si vosotros no veis específicamente o vuestros hijos no tienen específicamente interés por algo que digas, mira, tienen súper claro que quieren estudiar este grado, normalmente es un perfil que se suele decantar por estudiar algo que tenga que ver con los negocios, ¿no? Hasta ahora tenía que ver con ADE, con Administración de Empresas, pero hace 3 años en la Universidad Camilo José Cela lanzamos el grado en Emprendimiento y Gestión de Empresas, que es un grado en emprendimiento puro. Entonces la realidad es que si tenéis un hijo o hija que tenga este perfil y que le pueda interesar, seguramente esté más interesado en un grado en emprendimiento que en un ADE al uso, porque al final el ADE es mucho más estructurado, está un pelín más obsoleto y el grado en emprendimiento tiene que ver con emprendimiento puro. Ahora os voy a contar un poquito más sobre el grado. Entonces, aunque os cuente más sobre el grado en emprendimiento, ya os digo, o sea que al final si tenéis un hijo o hija emprendedores, la realidad es que pueden estudiar cualquier cosa y emprender desde ahí. Pero si les gustara o les interesara más la parte de negocios, sí que ahora tienen la posibilidad de estudiar un grado que es en puro emprendimiento, que es el grado en emprendimiento y gestión de empresas de la universidad. Es un grado que es oficial, es un grado que dura 4 años en modalidad presencial y los 4 años son en español. Si bien es verdad que es en español, nosotros trabajamos bastante porque los alumnos sepan inglés, les enviamos material para que puedan estudiar y trabajar con otros idiomas, pero bueno, oficialmente el grado sí que es en español y no se pide que los alumnos tengan idiomas. No lo sé si vais a verlo porque está muy pequeñito, sino después os puedo compartir el enlace, pero para que sepáis un poco cómo funciona el plan de estudios, es muy parecido a, de sobre todo el primer año, a una administración de empresas, porque hablamos de fundamentos de finanzas, de economía, de contabilidad, de estadística. Lo que pasa es que poco a poco se van metiendo mucho más los alumnos y se van especializando en temas que tienen que ver con emprendimiento. Emprendimiento abarca muchísimas áreas, entonces hablamos de emprendimiento cuando lo hemos dividido en diferentes asignaturas, entonces van a ver desde asignaturas como por ejemplo globalización y emprendimiento, que es qué está pasando a nivel global, qué está pasando en el mundo, en el sector, emprendimiento social, que es una forma de hacer emprendimiento. También tienen bastantes asignaturas que tienen que ver con tecnología, porque como os comentaba antes, cuando hablamos de emprendimiento casi siempre estamos definidos en startups. Esto no quiere decir que si estudian este grado y el día de mañana quieren montar algo offline no puedan hacerlo, claro que lo pueden hacer, pero sí que van a tener que tener un montón de conocimientos digitales que son importantes, porque aunque hagan algo offline, van a necesitar el desarrollo de una página web seguramente o una aplicación, van a necesitar saber cómo hacer comunicación digital, o sea, van a necesitar cosas digitales, entonces sí que creemos que es importante que tengan conocimientos y herramientas para moverse en el sector digital. Tienen asignaturas como por ejemplo intraemprendimiento en el segundo curso. Intraemprendimiento tiene que ver con emprender dentro de las grandes empresas.
Entonces, como os decía antes, no tiene solo que ver con montar una empresa, o sea, este grado sí que va destinado a que si después de 4 años tú quieres montar tu empresa puedas hacerlo, pero no solo tiene que ver con eso. Tiene salidas también como trabajar en departamentos de innovación, en departamentos de desarrollo de nuevas tecnologías, de productos y servicios en grandes empresas. Entonces, pues por eso podemos ver la asignatura de intraemprendimiento como un ejemplo. También tienen asignaturas de diseño de producto y servicios en innovación o pensamiento y visión emprendedora. O sea, al final los alumnos lo que hacen es formarse y estudiar en todo lo que tiene que ver con el sector del emprendimiento. Pueden montar su propia empresa, pero pueden trabajar para una gran empresa, pueden trabajar para incluso una startup, un Cabify hoy, que es una startup que ha crecido, que funciona y que ya tiene centenares de empleados, pueden trabajar para un Cabify porque entienden cómo funciona el sector y sobre todo cómo se trabaja en el sector del emprendimiento, que se trabaja de forma muy ágil, muy rápida. Entonces, lo que hacen durante estos 4 años, además de adquirir un montón de conocimientos y herramientas, es aprender a trabajar de la misma forma que lo hacen los emprendedores en tanto grandes como pequeñas empresas. Y bueno, pues muchas más asignaturas que tienen que les podéis echar un ojo. Tienen que ver con Big Data, desarrollo de aplicaciones, tiene que ver con liderazgo emprendedor. O sea, el día de mañana van a tener ellos sus propios equipos y van a tener que liderar equipos y van a tener que saber cómo liderar esos equipos. Incluso tienen temas de derecho, porque si van a montar su empresa, van a tener que saber cómo se contrata, cuáles son los contratos a la hora de buscar nuevos perfiles, o incluso si tienen que consolidar su empresa o registrar una marca. Entonces, todas esas cosas que en emprendimiento son importantes, tanto si montas tu empresa como si trabajas para innovación en otras empresas, son las que van a ver en el grado en emprendimiento. Básicamente lo que van a hacer es aprender a emprender. Su propia empresa o no, pero como hablábamos antes, se trata de actitud y de tener conocimientos y herramientas para salir al mercado laboral, sobre todo en este sector. Aprenden cosas, por ejemplo, cómo empezó Airbnb. Airbnb seguramente todos estéis familiarizados con la herramienta, con el servicio que da Airbnb. Entonces lo que aprenden es, bueno, cómo empezó Airbnb, cómo empezaron con una idea y cómo terminó siendo lo que soy, que es una empresa líder en todo el mundo para alquilar espacios, ¿no? de vivienda. Incluso Amazon, ven ejemplos como Amazon, cómo empezaron siendo una plataforma de venta de libros, o Netflix, cómo empezó haciendo envíos de DVDs que podías alquilar y te lo enviaban a tu casa, hasta lo que es hoy. Entonces, es un grado que tiene una parte muy práctica porque ellos estudian sus asignaturas, tienen profesores y exámenes, como en cualquier otro grado. Lo que pasa que realmente lo llevan a la práctica porque montan sus propios proyectos y aprenden haciendo, y además aprenden de ejemplos de casos de éxito y muchas veces no de éxito porque vienen emprendedores también a contar cómo lo han hecho y muchos cómo han fracasado, porque también es una parte importante de lo que es el emprendimiento. Tienen charlas y visitas a empresas del sector y personas que vienen a contarles cómo lo han hecho, con qué se han pegado, qué barreras han tenido que saltar para poder montar su empresa o para poder simplemente lanzar productos dentro de grandes empresas. Y todo esto está basado en metodologías con experiencias reales, porque ellos mismos no solo que van a conocer a estas personas, sino que además van a montar sus proyectos y van a poder vivir de primera mano lo que es sentarse con un cliente a intentar vender una idea, hacer un pitch, hacer una presentación en público y contar lo que están haciendo, conocer a inversores para levantar dinero. Todas esas cosas que van a tener en proyectos en cada una de las asignaturas son experiencias reales que van a tener para que después de 4 años no simplemente salgan con un título, sino realmente con la experiencia de haber montado sus proyectos, de haber liderado equipos, de haber tenido que cambiar lo que tenían en la cabeza o el negocio que habían hecho porque no estaba funcionando y cambiarlo, y todo eso lo van a aprender con nosotros. Y además tenemos contacto con empresas líderes del sector en emprendimiento,
como pueden ser Wayra, que es la aceleradora de startups de Telefónica, Connector, Unlimited o el SecLab, que es una aceleradora de referencia de emprendimiento. Entonces, todas estas empresas van a estar en contacto continuo con los alumnos. Esto va a permitir no solo que durante los 4 años aprendan de gente de primera mano, sino que además van a tener prácticas en estos sitios. Unas cosas que sí os podemos contar que está pasando en el grado en emprendimiento es que normalmente nosotros en cuarto tenemos una asignatura, estaba de hecho por aquí, en el plan de estudios la podéis ver, tenemos una asignatura en cuarto curso que son prácticas externas, o sea, donde ellos de forma obligatoria van a tener que trabajar en una empresa y hacer sus prácticas para poder tener una experiencia real. Pero lo que nos está pasando con los alumnos es que por el perfil que tiene el alumno de grado en emprendimiento, empiezan a trabajar en primero. Y esto no se convalida con la asignatura de cuarto, muchas veces es no remunerado, pero lo que quiere este perfil de alumno es salir a trabajar lo antes posible porque son muy inquietos y quieren ya estar en contacto con el mercado laboral. Entonces sí que es interesante porque, como os comentaba antes, el emprendedor es un perfil muy inquieto, es un perfil que se quiere comer el mundo y eso lo están demostrando nuestros alumnos. Y también es bueno que sepáis que si el día de mañana alguno de vuestros hijos quiere estudiar este grado, está rodeado en la clase, o sea, está rodeado de personas que están un poco en este camino, ¿no? Son personas que quieren sacar cosas adelante, que se están preguntando continuamente cosas. Entonces, es muy interesante pues que van a estar acompañados durante los 4 años de este perfil de alumnos. También tenemos colaboraciones con empresas como Google, Twitter, YouTube o emprendedores como los fundadores de la FMS, que hoy son los principales competidores de Red Bull, o BeSoccer, que es la plataforma de datos de fútbol más grande que hay en España y se está posicionando a nivel mundial. Entonces, todas estas personas que tienen como referencia el grado en emprendimiento como primer grado que nace en España en torno al sector, grado oficial en emprendimiento, son los que vienen a contarles a los alumnos cómo están funcionando sus empresas. Cuando hablamos de Google, lo que vienen a contar es cómo están funcionando, qué perfiles necesitan y qué cosas se hacen. Y cuando hablamos de emprendedores, lo que vienen a contar es cómo lo hicieron desde el primer día llegar a lo que son hoy. Entonces es muy interesante porque los alumnos además van haciendo conexiones, van teniendo relaciones súper estrechas con personas del sector. Y esto es una cosa que también incidimos bastante y que creemos que es muy importante. Están empezando a hacer desde primero de carrera su red de contactos. Entonces, nos está pasando que de forma natural, pues quizá viene un emprendedor a dar una charla y los alumnos se acercan para decirle, me ha encantado, pues si necesitas una mano, avísame que me encantaría trabajar contigo. Y están empezando a salir colaboraciones, prácticas, trabajos, cosas juntos de las personas que vienen a dar charlas y de los propios alumnos. O sea que realmente los alumnos están empezando a entrar en el sector desde el primer día. Entonces es importante porque cuando llega el cuarto año y tienen que salir después de haber estudiado el grado del mercado laboral, saben un poco, no os voy a decir cómo funciona todo, pero sí que saben un poco quiénes son los líderes, con quién tienen que contactar si necesitan algo en específico. Y bueno, es mucho mejor entrar así que de primeras. Hacemos visitas durante los 4 años a diferentes empresas. Lo que hacemos es conocer, vienen a la universidad, nosotros estamos situados en Almagro, en Alonso Martínez, en el centro de Madrid, entonces muchos emprendedores vienen a contarles qué están haciendo, pero también hacemos muchas visitas a empresas y a agentes del sector para ver cómo funciona. ¿Cuáles son las salidas profesionales? Como os decía antes, hay un montón, o sea, realmente el abanico es infinito, pero bueno, para que os hagáis una idea, alguna de las salidas profesionales que tiene el grado es pues ser fundador de una startup, es decir, montar tu propia empresa,
Voy a encender la luz, que se ha ido el sol y me he quedado sin luz. Ahí está. Pues algunas de las salidas profesionales son esas: fundar tu propia empresa, ser el director, o sea, ser CEO, director o directora de una startup, es decir, una empresa que ya está funcionando. Pues una de las cosas que van a terminar haciendo nuestros alumnos es dirigir una de esas empresas, tanto si es startup como si es una empresa al uso. Trabajar en departamentos de innovación, desarrollando nuevas soluciones. En departamentos de innovación hablamos de grandes empresas como Mutua Madrileña, como Banco Santander, como el BBVA, como Ferrovial. Todas estas grandes empresas tienen sus departamentos de innovación que están sacando programas de innovación y emprendimiento adelante y que necesitan y que además nos están demandando este tipo de perfiles. Entonces, una de las salidas que tienes es trabajar en estos departamentos de innovación o en departamentos de intraemprendimiento, como os contaba antes, que tiene que ver con emprender dentro de una gran empresa. Hay programas de intraemprendimiento en muchísimas empresas hoy en España, en las grandes empresas, porque al final lo que se trata es de que sean los propios empleados los que quieren buscar soluciones reales a los problemas que están teniendo en la empresa, tanto para sacar nuevos productos o servicios para sus clientes, como porque quieren mejorar un proceso en algún departamento específico y bueno, pues lanzan productos nuevos dentro de las empresas. Entonces, todo esto tiene que ver con la parte de intraemprendimiento. Y la otra parte es la parte de creación de productos. Lo mismo, crear productos tanto en las grandes empresas como si estamos hablando de una startup o una pyme, es que crear productos digitales, desarrollar una aplicación, desarrollar una web para mejorar el negocio. Y por último, la gestión de equipos. La gestión de equipos puede ser en un departamento de recursos humanos, en departamentos de talento. Todo lo que tiene que ver con gestionar equipos, nuestros alumnos van a salir muy formados para poder hacerlo. Entonces, al final, os digo algunas de las cosas que vemos que pueden salir salidas, que puede ser una salida profesional para los alumnos, pero la realidad es que por el perfil que estamos viendo puede haber de todos. Hay algunos que están interesados en moda, por ejemplo, y que después de este grado lo que quieren hacer es dedicarse al sector de la moda, entonces van a terminar en departamentos de innovación en una marca de moda, creando productos para el sector de la moda o fundando su propia empresa. Esto simplemente como ejemplo, ¿no? O sea, cuando hablo de moda, puede ser de deportes, de salud, de las ciudades. Hay un montón de cosas que están pasando en torno al sector y que nuestros alumnos van a terminar trabajando, ya lo están haciendo y pues cuando terminen el grado van a terminar trabajando en este tipo de sectores y estas son las salidas profesionales que pueden tener. Otra cosa del grado es que tiene una experiencia internacional. Este año nos vamos a ir a Silicon Valley, a San Francisco, para que los alumnos conozcan qué está pasando en uno de los sectores más referentes en el mundo a nivel emprendimiento. Entonces, que conozcan qué está pasando fuera, que puedan traer ideas, que puedan traer contactos. Y bueno, nos vamos 2 semanas a hacer lo que se llama el Study Abroad, que es estudiar fuera, que son 2 semanas donde vamos a conocer otra universidad, vamos a conocer emprendedores, vamos a conocer empresas referentes del sector y ver un poco, bueno, cómo está funcionando. En el caso de vuestros hijos, no os puedo decir que va a ser a Silicon Valley porque la realidad es que no sé qué va a pasar dentro de 3 o 4 años, dónde va a estar el foco, pero bueno, seguramente sea en Estados Unidos, en Tel Aviv, en Israel, quizás sea en Bangalore, en la India. O sea, hay varios polos de emprendimiento que están empezando a surgir más allá de Silicon Valley, con lo cual dependerá un poco en el momento en el que estemos. Pero sí que es un viaje súper interesante y que, bueno, que claramente abre la cabeza de los alumnos porque entienden qué está pasando en el sector, pero más a nivel global. Y además, bueno, de esta experiencia internacional que es más puntual, porque es una vez y son 2 semanas, se pueden también ir de Erasmus desde 6 meses a un año a la ciudad que ellos elijan. Entonces, bueno, intentamos que realmente sea un grado que esté conectado y que desde el primer día los alumnos entiendan la importancia de que en emprendimiento todo escala y escala a otras ciudades y a otros países. Entonces tenemos que estar conectados y tienen que saber lo que está pasando a nivel mundial.
Entonces, una vez hemos hablado de qué puede estudiar de qué es un emprendedor, de qué puede estudiar un emprendedor, tanto el grado como en emprendimiento, como otras carreras que les puedan parecer interesantes, quiero contar un poco quiero contaros qué caminos puede tomar vuestros hijos en sus carreras profesionales si se quieren dedicar al emprendimiento en el sentido más puro, ¿no? Lo hemos ido hablando durante toda la presentación, pero bueno, para que os hagáis una idea de algunas pinceladas, el emprendimiento, como os decía antes, tiene que ver con emprender una propia empresa, pero las personas que se incorporan al mercado laboral, mismo hoy, las personas que estamos dentro del mercado en el sector del emprendimiento, podemos hacerlo de diferentes formas. Una, trabajando en innovación en grandes empresas. Como os comentaba antes, todas las grandes empresas lo que están haciendo ahora es intentar mejorar sus procesos, o lo vienen haciendo siempre, lo que pasa que antes hablábamos de I+D y ahora hablamos de innovación, porque se hace de una forma diferente, los procesos son diferentes. Entonces, todas las empresas están realmente muy volcadas en innovar, en mejorar lo que están haciendo y en poder seguir dando a sus clientes productos y servicios que sean nuevos. Entonces, esta es una forma, un camino que pueden tomar vuestros hijos si se quieren dedicar al sector del emprendimiento. Otro camino es el camino de la startup pura, es decir, no solo montar una empresa, montar una startup, sino trabajar para una startup. Eh, Trabajar para una startup tiene que ver con conocer el sector, evidentemente, y conocer, pues, dependiendo de cada expertise que tendrá cada persona, se dedicará a un área o a otra, pero sí que tiene que ver con trabajar de forma ágil, ¿no? Con metodologías ágiles, que eso lo van a aprender en el grado y lo van a aprender trabajando, porque hoy en día es súper importante en el sector de las startups. Las startups lo que hacen es continuamente ver si está funcionando o no lo que están haciendo y cuando hay algo que no funciona lo cambian. Entonces se trabaja de una forma muy ágil y bueno, este es un camino que pueden tomar, trabajar para una startup pura y dura. Trabajar en un agente de lo que es el ecosistema, en alguno de los agentes. Cuando hablamos de agentes del ecosistema, hablamos de, por ejemplo, ayuntamientos que quieren mejorar el ecosistema, de universidades, de empresas, de tanto servicio público como servicio privado. Hay un montón de organizaciones que lo que están haciendo es incentivar y reforzar el sector del emprendimiento con diferentes programas, con desarrollo de soluciones, y bueno, esta es una de las carreras que pueden tomar las personas que se quieran dedicar al sector. Y la otra, que es bueno, la más obvia, es emprender su propio proyecto. Para que os contaros un poquito, cuando hablamos de estos 4 puntos, qué es lo que buscan estas empresas a la hora de contratar, cada una busca algo diferente, ¿no? O sea, cuando hablamos de grandes empresas, evidentemente hablamos de un perfil que lo que busca, aunque las características son muy similares, porque hablamos de poder gestionar los cambios, de ser personas autosuficientes muchas veces, de ser personas que no tienen miedo a los cambios, que les apasiona, que son inquietas, que quieren seguir aprendiendo. O sea, en general lo que se busca es un poco este perfil, ¿no? Con estas características. Pero si no es lo mismo si nos vamos a dedicar a una gran empresa que a una startup o vamos a crear nuestra propia empresa. Entonces, si vuestros hijos tienen un perfil emprendedor y el día de mañana quieren tomar una carrera que tiene que ver con emprendimiento, por ejemplo, si se dedicaran a innovación en grandes empresas, normalmente lo que buscan estas empresas son perfiles que sean un poco más corporativos, es decir, que sí que les interese moverse en un ambiente de una gran empresa, de instituciones grandes, pero que sean ágiles, ¿no? Incluso aunque muchas de las instituciones grandes son más difíciles de que sean ágiles, simplemente por la magnitud que tienen y por los procesos que tienen, buscan a personas que dentro de esas grandes empresas puedan ser ágiles en la forma de trabajar sin perder un poco eso, la parte más corporativa, que les pueda interesar trabajar en una gran empresa, ¿no? Que no se vean tanto emprendiendo su propio proyecto o trabajando para una startup, que muchas veces ese es un perfil mucho más dinámico, porque en una startup normalmente son equipos pequeños
entonces tienes que estar a mil manos, tú no eres la persona que se dedica específicamente al marketing o específicamente a la parte de recursos humanos, eso es cuando ya la empresa crece mucho, pero cuando la empresa recién está en los inicios, tus manos sirven para un montón de cosas. Entonces, el perfil es diferente en una startup, que los que buscan es esos perfiles que estén un poco dispuestos a todo y que no tengan miedo de decir, de esto no sé, porque lo que buscan es, de esto no sé, pero puedo aprenderlo y no tengo ningún problema. En cambio, las grandes empresas buscan también eso, pero lo que buscan es algo como un poco más especializado, ¿no? O sea, que el día de mañana pues, puedan trabajar en innovación y que sepan mucho sobre ese sector. Imaginaros, si van a trabajar en una empresa de seguros, pues habrá mucha innovación en la parte de seguros. Entonces, es un poco lo que buscan las grandes empresas. Los agentes del ecosistema, cuando hablamos de lo de los ayuntamientos, universidades, aceleradoras de startups, que son organizaciones que ayudan a las startups o ayudan al emprendimiento, lo que buscan es personas muchas veces con don de gentes, porque es atraer a gente del sector, conocer a gente que está pasando, dónde está pasando, movilizarse. Y bueno, tener un poco más una visión estratégica de hacia dónde va el ecosistema para poder desarrollar programas y cosas que tengan que ver más con eso. Y por otro lado, bueno, pues emprender, como os imagináis, montar una propia empresa. Lo que se busca es una persona bueno, que quiera resolver algún problema, que tenga una idea en mente, que la quiera sacar adelante, que sea súper persistente y que, bueno, también sepa lo que se enfrenta, que es otra de las cosas que trabajamos en el grado en emprendimiento. Emprender una empresa propia es muy, muy, muy apasionante, pero también muy duro. Entonces, bueno, saber bien a lo que se enfrentan y que tengan todas las herramientas para poder hacer frente pues, a esa empresa que van a querer montar. Para que os hagáis una idea, cuando hablo de agentes del ecosistema, esto es un estudio que se hizo hace 2 o 3 años en Madrid, que cuáles son todos los elementos del ecosistema en Madrid. Entonces hablamos de grandes empresas que están en emprendimiento, de inversores, de las propias startups, de facilitadores, que son organizaciones que ayudan a que el sector siga creciendo, universidades, sector público, etcétera, etcétera. Para que sepáis un poco de qué hablo y cuál es la magnitud, porque realmente el sector del emprendimiento es bastante grande, está creciendo cada vez más y realmente hay muchísimas organizaciones que están subiéndose al barco para poder sacar proyectos adelante y para poder meterse en el sector. Entonces, si en algún momento veis que vuestros hijos tienen este perfil y les puede interesar, que sepáis que las salidas son infinitas para todo lo que pueden hacer. Bueno, startups hay, hay muchísimas, están creciendo cada vez más. Seguramente las que más os suenen pueden ser Globo, Aguara, Bnext, Ironhack, The Power MBA. Son algunas, Cabify, algunas de las startups que tenemos en España. También tenemos facilitadores. Tenemos aceleradoras de startups como Talent Garden, Tetuan Valley, tenemos Impact Hub aquí en Madrid, tenemos diferentes Google for Startups, Google también está metido mucho en el sector. Entonces hay muchas empresas que están siendo facilitadoras, o sea, que están ayudando al sector del emprendimiento a salir adelante. Entonces, pues eso, insisto en que las salidas y el sector es enorme y que en todas estas empresas están buscando perfiles muy parecidos a los que salen del grado del emprendimiento. Universidades también, que están apostando por esto, no solo como la Universidad Camilo José, la que ha sacado un grado oficial, que es la única que ha sacado un grado oficial, pero casi todas las universidades están apostando porque sus alumnos se formen en emprendimiento. Entonces, bueno, muchas veces estos formadores también son expertos del sector, entonces también ahí hay puestos de trabajo. Y sector público con ayudas económicas, con formaciones, poniendo en contacto a gente. Hay muchísimas organizaciones que están en el sector. Entonces, como veis, el abanico es súper amplio y las salidas que puede tener una persona que es emprendedora y que se quiere dedicar al sector del emprendimiento son infinitas.
Por último, hablar un poco de las competencias que son necesarias para un emprendedor, aunque hemos ido tocando un poco de todo durante toda la presentación, pero las competencias que sí que no son necesarias, que seguramente vosotros veáis en vuestros hijos que son de este perfil, que tienen perfil emprendedor, pero si no lo veis, no os preocupéis porque eso es una cosa que se aprende. O sea, al final hay muchas cosas que se aprenden. En el grado en emprendimiento lo hacemos, pero lo pueden aprender en otro montón de sitios. Mientras estén interesados en el sector o estén interesados en este perfil. Tener pensamiento crítico es una cosa que buscan las empresas y que realmente piden cuando hablan de contratar un perfil emprendedor, que les interese la resolución de problemas, esto lo hablamos antes, que no se queden bloqueados cuando pasa algo, sino que estén dispuestos a enfrentarse a cambios y enfrentarse a solucionar este tipo de problemas, que tengan capacidad de comprender situaciones complejas, porque al final en el emprendimiento, como hablamos de novedad, como hablamos de crear productos y servicios nuevos, innovar en todo lo que estamos haciendo, normalmente el emprendedor se enfrenta a situaciones que no había visto antes y son situaciones complejas que no había visto antes. Entonces, un poco lo que piden las empresas a la hora de contratar es que esas personas tengan la capacidad de comprender y enfrentarse a situaciones complejas y que no sea un problema. La adaptación al cambio, y esto es súper importante, lo van a necesitar en el sector del emprendimiento, pero yo creo que lo van a estar en todos los sectores, en el mundo en el que estamos viviendo. Tener visión y estrategia de hacia dónde vamos y cómo queremos llegar a diferentes objetivos. Y bueno, un poco lo mismo de antes, pasión por el cambio. Entonces creo que estas son como las pinceladas y lo que más le interesa a la empresa y las características que debería tener un emprendedor cuando sale al mercado laboral. Pero ya os digo, es cuando sale al mercado laboral, es decir, no tiene que ser hoy que tienen 15 años y tienen que tener todo esto. Simplemente si vosotros veis que vuestros hijos o alguien en específico tiene un perfil emprendedor, que bueno, puede estudiar o puede dedicarse a esto, que hay un montón de salidas y que todas estas cosas que se van a necesitar y que las empresas están pidiendo son cosas que pueden ir aprendiendo. Aquí os dejo mi correo para cualquier cosa que podáis necesitar. Si tenéis dudas, si queréis saber algo sobre el grado, si queréis saber algo sobre la universidad o incluso si tenéis alguna duda con el futuro de vuestros hijos emprendedores, por favor contactad conmigo, que estaré encantada de hablar con vosotros. Y bueno, me encantará pues, saber si tenéis algún tipo de duda, pregunta, cualquier cosa, me encantará hablarla con vosotros. Entonces, si podéis ir poniendo en vuestro chat algunas preguntas, vamos, lo podemos hablar que tenemos todavía un ratito. No sé si tenéis preguntas o si me queréis escribir algo por el chat, así lo vamos hablando. De todas formas lo dejo un rato porque sé que ahí he estado como una hora hablando y nada, si queréis preguntar, ya os digo, cualquier cosa el emprendimiento, del sector, de cómo funciona, de cómo piden las empresas, si os ha surgido alguna duda, estaré encantada de que lo veamos juntos y lo podemos ver ahora. Y si en cualquier caso lo queréis ver en otro momento, lo podemos hacer sin problema. Me lo podéis poner en el chat y si hay alguien específicamente que quiera hablar, que me avise que le activo el audio. Vale, pues veo que no hay preguntas. Muchísimas gracias a todos. Mira, ahí hay una pregunta. Jesús. ¿El grado ofrece algún tipo de especialización en aspectos concretos como el financiero o el de ciencias de la economía? Sí, como os comentaba antes, tenemos un montón de asignaturas en la que los alumnos se van a especializar
con temas financieros. No van a salir siendo economistas, pero es algo parecido a lo que es un ADE, solo que mucho más, un poco mejorado para lo que el sistema laboral hoy está pidiendo. Entonces, salen con conocimientos sobre economía y finanzas, pero bueno, con conocimientos también de otras cosas, con lo cual no van a ser específicamente expertos solo en eso. Pero sí que si tú ves el plan de estudios, hay un montón de asignaturas que tienen que ver con finanzas y economía, y también con negocios. Vale, Liliana. No he alcanzado a irme a tiempo, ¿esto lo dejáis colgado en algún sitio para poder verlo? Sí, está grabado y lo vas a poder ver después, así que sin problema. Jorge, he mencionado la palabra fly. ¿A qué me refiero? No sé. ¿He dicho fly? ¿O FLY? No lo tengo muy claro, no sé qué es esa palabra. No sé si lo he dicho en algún contexto o he querido decir otra cosa, pero fly así como sola, no tengo muy claro qué es. Miguel, ¿cómo aconsejas desarrollar conocimiento específico en un sector concreto, además de fomentar el espíritu emprendedor? A ver, esto va a depender mucho de qué conocimiento queráis fomentar. O sea, al final el conocimiento, pues creo que como nos ha pasado a todos, lo desarrollamos estudiando y trabajando. Entonces, dependiendo un poco de qué perfil de persona me estés hablando y de qué conocimiento concreto, pues se puede hacer de una forma u otra. Se puede hacer a través de estudiar un grado, se puede hacer a través de campamentos de verano, de cosas que se puedan ir haciendo en casa, o sea, al final depende un poco de qué estemos hablando. Pero fomentar conocimiento, vamos, se puede hacer de muchísimas formas. Otra pregunta. La charla decía que también estaba enfocada a secundaria. ¿Qué opciones tienen los niños de secundaria que quieren empezar con emprendimiento? A ver, dependiendo la edad de los niños de los que me estés hablando, hay campamentos o talleres durante el año que tienen diferentes organizaciones que tienen que ver con emprendimiento más puro, donde pues se montan empresas y los niños aprenden cómo se montan empresas, trabajan por proyectos. Yo esto lo recomiendo si los niños tienen súper claro que les interesa. Si no, es verdad que, bueno, quizá no es tan interesante. O sea, yo lo que haría es, ya te digo, dependiendo la edad, pero enfocarme en cuáles son los pasos a seguir, ¿no? ¿Qué es lo que quieren seguir haciendo? Si son perfiles que les interesa mucho el emprendimiento, bueno, pues seguir lo que les queda de bachillerato, las opciones que elijan y después lo que estudien, que estén muy enfocados en este sector. Y después, bueno, la Comunidad de Madrid, y hay un montón de empresas que tienen, ya te digo, programas para niños que lo que hacen es fomentar el espíritu emprendedor. Entonces, podéis echarle un ojo por ahí. Varela, ¿cuántos años es todo el ciclo? Comparten un ciclo básico con la rama de contable. El grado en emprendimiento son 4 años y es de la rama de ciencias de la economía, con lo cual comparten ciclos con diferentes dependiendo de dónde vengas, si me estás hablando de una FP, de otra carrera, pero sí que comparten asignaturas con varios grados. Miguel, me preguntas que comparta algo sobre qué hay detrás del emprendimiento social. Bueno, esto es una pregunta muy amplia. El emprendimiento social tiene que ver con entender la forma de hacer las cosas que tengan un impacto social. Cuando hablamos de montar empresas, son empresas que tengan un impacto social, que tengan un impacto, ya sea en nuestra sociedad, en el medio ambiente, que ayuden a un colectivo desfavorecido o que tengan un buen hacer en sus procesos de creación de productos. O sea, hay muchas formas de emprender de forma social y el objetivo principal es ese, es tener impacto.
¿Qué estudian los alumnos en el grado en emprendimiento sobre emprendimiento social? Todo esto, ¿qué tiene que ver? ¿Qué es emprendimiento social? Las empresas más punteras, cómo han funcionado, que el emprendimiento social muchas veces parece que es una ONG y en realidad emprender se necesita dinero para poder mantener salarios, mantener una oficina, crear productos. Entonces, que la parte financiera y económica no se deja de lado, simplemente que son empresas que hacen por tener un impacto en la sociedad. Vale, me hablas de algún ejemplo en concreto. Ya te digo, es que necesito saber un poquito más sobre la edad de la que me estás hablando y qué intereses tienen. Si te puedes meter en la Comunidad de Madrid y mirar qué cosas hay en programas de emprendimiento. La Nave también tiene bastante programas de emprendimiento para niños. Hay diferentes organizaciones. Tetuán Valley tiene el programa de emprendimiento para niños. Hay diferentes organizaciones que tienen programas de emprendimiento para niños, pero depende de las edades y un poco el objetivo que estés buscando. Vale. Y no mucho más. Eh, Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer. Si tenéis cualquier duda, por favor no dudéis en escribirme al correo y me encantará hablar con vosotros y hablar más en detalle de lo que podáis necesitar.